Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. En una época como la nuestra, en que las leyes cambian en función de las mayorías o de las alianzas entre las minorías, cuesta mucho trabajo entender que haya alguien no metido dentro de este intercambio político que sea un referente y una autoridad sobre nosotros. Alguien que pueda decir: esto está prohibido. Y no esto está prohibido por ahora, sino esto está prohibido. No se entiende en nuestra sociedad, con el concepto que tenemos de democracia, no se entiende que el divorcio pueda estar prohibido, que el aborto pueda estar prohibido, aunque quizá la palabra no sería prohibido, sino que el divorcio sea un mal, o que el aborto sea un mal, que la eutanasia sea un mal. No se entiende que una mujer no pueda ser sacerdotisa, obispa, papisa. No se entiende. No se entiende que haya una relación que no sea de amistad entre dos hombres o entre dos mujeres, que sea una relación sexual y que eso sea algo malo. No se entiende porque en nuestra sociedad todo es cambiante. Repito, todo va a depender del resultado de las últimas elecciones, las que sean, y no hablo solo de España, Entonces, cuando alguien dice esto está mal, no está diciendo esto es ilegal. Eso va a depender efectivamente de las mayorías o minorías, aunque el mal jamás debería de ser legal. Sino esto está mal, se intenta encontrar la manera de burlar esa prohibición. Es que Jesucristo estaba condicionado por su época, es que en realidad eso no lo dijo, sino que lo dijo alguien después de él, porque en aquella época no había grabadora. Es que hay que interpretar al Señor porque no se pueden tomar al pie de la letra sus palabras. Se intenta encontrar una forma para darle la vuelta a lo que el Señor ha dicho y poder hacer lo que a uno le apetece. O bien directamente se olvidan esas enseñanzas del Señor. Para nosotros, los católicos, las palabras de Dios, las enseñanzas de Jesús, son intocables.
no puede cambiarlo el Papa. No puede, no digo que el Papa quiera cambiarlo, digo que no puede. Quizá a alguno le resulte escandaloso y ofensivo, no tengo la menor intención ni de escandalizar ni de ofender, desde luego, al Santo Padre. Pero hay que recordar, repito, a alguno esto a lo mejor le puede resultar ofensivo, que el Papa es el vicario de Cristo, no el superior de Cristo. Decir que el Papa es el vicario de Cristo, posiblemente a alguno le resulte ofensivo, pero ese es él, es el vicario de Cristo, no el superior de Cristo. Y no, el Papa no tiene ninguna intención de corregir a Jesucristo, pero hay que recordarlo. Las palabras del Señor son sagradas y nadie en la Iglesia, ni el Papa, ni el obispo, ni el cura, nadie, ni el catequista, nadie tiene más poder que Jesucristo. Si se intentan buscar excusas para suprimir esas palabras de Cristo, a amoldarlas, adecuarlas al tiempo presente, estamos traicionando al Señor. Y si se intenta, por supuesto, negar, directamente la traición es manifiesta. Nadie tiene poder para decir que Cristo está equivocado, porque eso supone negar la divinidad de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Con esta premisa, que es un punto de partida para cualquier cosa en la Iglesia, tenemos que ver las palabras del Señor y cómo esas palabras fueron acogidas y practicadas desde el principio. ¿Qué dice el Señor? Es que es más claro que el agua. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, y lo mismo si es la mujer la que se divorcia de su marido. Es que es evidente, es evidente. Bueno, habrá que ver unas circunstancias en las cuales ese matrimonio quizá no fue real. No fue real porque había, por ejemplo, presión, inmadurez. Vale, eso la Iglesia y los tribunales eclesiásticos, en general con mucha honestidad, lo miran con rigor, lo estudian y dicen no a la nulidad o sí a la nulidad. Son especialistas, se dedican a eso y con respeto al vínculo matrimonial van a decidir. Pero el divorcio no está permitido, es que el Señor lo dice. Repito, nadie puede ir contra Cristo en la Iglesia Católica, nadie. Esto no es lo único. Si comulgas en pecado mortal, estás cometiendo un sacrilegio. Es enseñanza de San Pablo. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. Es enseñanza de San Pablo, es la palabra de Dios. Por lo tanto, es la primera comunidad que ha escuchado a Jesús, la que entiende el significado de las palabras de Jesús. Que esto es duro, lo es. En algunos casos realmente es muy duro, pero es la palabra de Dios. Yo no soy quien para decir que Jesús estaba equivocado o que estaba equivocado San Pablo. Es la palabra de Dios. Podemos decir, en esa circunstancia no hubo matrimonio, la Iglesia lo tiene que reconocer oficialmente con una sentencia. Podemos decir, ya lo dijo San Juan Pablo II, aunque haya una unión civil sin nulidad matrimonial, si viven como hermano y hermana, ¿sí pueden comulgar? Claro que lo podemos decir. Pero no podemos decir que se puede comulgar en pecado mortal. Es decir, no podemos decir que eso no es un pecado mortal y que se puede comulgar en pecado mortal. No tenemos autoridad para eso. Repito, sé que resulta difícil entenderlo en una época en la cual no hay prohibiciones absolutas, sino que las prohibiciones son siempre temporales, porque si mañana hay otro gobierno, lo que antes era un delito se convierte en un derecho, tipo el aborto.
Pero nosotros no estamos a merced de lo que digan los políticos. Nosotros seguimos a Jesucristo. Jesucristo es nuestra luz, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y nosotros, si los políticos o quien sea deciden que antes lo que era un delito hoy es un derecho, es un asunto de ellos. Nosotros seguimos a Jesucristo, tal y como viene en el Evangelio, y el tema del divorcio es clarísimo, y desde luego tal y como después fue interpretado desde el principio por la primera comunidad cristiana. En el año 100, en plenas persecuciones, hay una carta de autor anónimo, carta a Diogneto, probablemente de un sacerdote, que dice en el año 100, nosotros los cristianos no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Pero Jesucristo no habló del aborto, porque en aquella época una mujer judía estaba feliz de tener hijos y era una desgracia ser estéril. No tenía necesidad de hablar del aborto porque el aborto era impensable en aquella época, pero en aquella época el divorcio estaba permitido y habla contra el divorcio, provocando escándalo en los apóstoles porque estaba permitido. Pero después, cuando el cristianismo sale de Israel, empieza a meterse en el mundo pagano, donde el aborto sí estaba permitido, y era además un comportamiento corriente, los cristianos dicen, esto el Señor no lo hubiera permitido nunca. Año 100. Nosotros los cristianos no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. En esa misma carta, en ese contexto de libertinaje pagano, en esa misma carta se dice, nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. Tenemos 2000 años de tradición. Hemos visto pasar imperios, gobiernos, comecuras, iglesias quemadas, sacerdotes fusilados. Nunca hemos traicionado a Jesucristo y hemos preferido morir antes que traicionar a Cristo. Y esto es lo único que tenemos que seguir haciendo. La Iglesia no tiene que ser moderna. La Iglesia tiene que ser fiel. Porque lo que es moderno hoy, mañana es viejo. Y lo que era moderno ayer, hoy es viejo. ¿Quién se lleva la ropa que llevaban nuestros abuelos? Y entonces era modernísimo. Nosotros tenemos que ser fieles. Y es difícil. Comprendo que esto que dice el Señor es difícil, especialmente en algunos casos. Lo que hay que pedir a Dios es ayuda. Ayuda para, por supuesto, la Iglesia no obliga a nadie a convivir, por ejemplo, a una mujer con un hombre violento. Nunca lo ha hecho. La separación matrimonial, la Iglesia la ha dado siempre, la ha permitido, mejor dicho, siempre. Si te tienes que separar, pues tendrás que separarte porque te está haciendo la vida imposible. Por ejemplo, repito, con la violencia o con la infidelidad. Pero no te puedes casar con otro porque eso es adulterio. Y si lo haces, no puedes ir a comulgar. Es que esto es muy duro. Lo es, pero es lo que mandó el Señor. Y lo que tenemos que hacer es pedir a Dios ayuda cuando eso que nos manda el Señor nos cuesta trabajo. También es duro cuidar al abuelito porque ha perdido la cabeza, porque tiene demencia senil, porque incluso es violento verbalmente. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Matarle? O sea, si empezamos a ceder, ¿a dónde vamos a llegar? Pidamos al Señor, cuando hay dificultades, que nos ayude a ser fieles y que nos ayude y nos dé la fuerza para cargar con la cruz de cada día. Que así sea.